Personas se sientan incómodas, pero espero por ahí en las redes sociales, si nos están escuchando, nos están viendo, les invito a que se queden hasta el final del mensaje. Trataré de ser breve en ello. Y sin más, abramos la Biblia, la palabra de Dios, en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Lo tenemos todos. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Leamos todos juntos otra vez. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Leamos también el 23, por favor. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Bien, esto es una carta dirigida a la iglesia que en esa época se encontraba en Roma. La carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba instalada en Roma. En esa época la iglesia no era una iglesia que podía estar como nosotros a la vista de todos. No, ellos no podían estar como nosotros teniendo un servicio público, sino que la iglesia en Roma en esa época tenía que esconderse en catacumbas. Existen, por cierto, esas catacumbas en Roma aún todavía. Y el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia porque recuerde quién era ese imperio romano. Fue el último de los 4 imperios, súper dañino. De los 4 imperios que profetizó Daniel, o que Daniel mira en aquel sueño de la estatua de Nabucodonosor. Les explico un poquito rápido de ello. Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño y él anda buscando un intérprete. Incluso dijo que todos los hechiceros y astrólogos de la época de la Babilonia antigua, que aquel que le diera la interpretación del sueño iba a ser muy, pero muy premiado, iba a tener riquezas y un lugar especial en el palacio del rey. Nadie quiso tomar esa responsabilidad, sino que traen a Daniel, y Daniel, él pide algo al rey, dice: oh mi rey, dice, si usted me da el permiso de que yo vaya ante Dios, que el Dios de la gloria me da la interpretación del sueño, y enseguida yo vengo y se lo digo. Daniel va ante Dios, pone a orar a sus otros amigos, y Dios le da la respuesta a Daniel, que era aquel sueño. Y por supuesto aquel sueño eran los 4 imperios que vendrían sobre la tierra, bastante poderosos. Primero, el imperio babilónico. Escuche, y quiero que vayamos ahí dejando muy bien esto en nuestro corazón. El primer imperio babilónico, ellos traían sus propias creencias, sus propias culturas y sus propios dioses. Luego después vienen los medos y persas, que también ellos traían su propia cultura, sus propias creencias y sus propios dioses. Y luego vienen los griegos. El tercer imperio fue el imperio griego, que el imperio griego también trae sus propias creencias, sus propias culturas y sus propios dioses.
viene el cuarto imperio que derrota al imperio romano, y ellos traían, o que hacen para un lado el imperio romano, y que ellos, al imperio griego, perdón, imperio romano hace un lado al imperio griego, y entra el imperio romano. El que se queda es el que vive y pasa la historia por la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y que hasta la fecha sigue siendo imperio. Hasta hoy en día sigue siendo el más poderoso del mundo. Mire, ahorita muchos reyes de Europa no se casan si no es con el permiso del pontífice. Siguen siendo imperio. Se quedan ellos. Pero Daniel lo describe como uno de los imperios más atroces y más feroces. Incluso no encontró nombre para este imperio en una de las visiones de Daniel: Roma. Entonces Pablo les escribe a este cuarto, a esta ciudad del poderoso imperio de la época. Pablo le escribe a la iglesia, y Pablo comienza a decirle a la iglesia que ellos tengan mucho cuidado. ¿Dónde están parados? ¿Dónde se encuentran? Porque incluso en el pasado es con lo que Dios había venido lidiando. Cambiaron la grandeza de Dios por cosas que no eran de Dios. Si usted se da cuenta, usted mira un libro de Jueces, el libro de los Jueces es un libro que es precioso y muy triste también, porque usted se encuentra cada rato y en cada lugar esta palabra: pero hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios se alejó de ellos. Encuentra usted todo esto por este libro de los Jueces. Ahora, una vez más les quiero leer esta porción bíblica. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a la imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. A través de la historia, siempre el hombre ha tratado con qué identificarse. Siempre ha tratado el hombre buscar, o ha procurado buscar con qué identificarse. Dios los saca con mano poderosa de Egipto, al pueblo de Israel, estando también en un cautiverio que se convierte en esclavitud. Los trae Dios, oyó su clamor, los saca de ese lugar de la esclavitud. Ellos miran los milagros y las maravillas de Dios aún dentro de Egipto, cómo Dios los saca de ese lugar, saliendo de Egipto, empezando a caminar para ir a la tierra prometida. Ya empezaban a renegar el pueblo de Dios. Comenzaban a enojarse. Poquito se descuidó su líder, Moisés. Moisés se va a recibir las tablas. Hicieron fiesta. Pero aquel Dios que habían visto la gloria y las maravillas de Dios, lo hicieron y lo pusieron de lado. Y les dijeron a las mujeres: a ver, los anillos, los zarcillos, los aretes, las cadenitas, las esclavas y cuanta cosa, tráiganlas para acá, porque nos vamos a hacer un becerro. Hicieron aquel becerro de fundición y se inclinaron a él. Usted puede imaginar a un Dios celoso, a un Dios que toda la gloria le pertenece, a un Dios que si nosotros podemos hacer un poquito de pensar, de conciencia, ¿por qué no decirlo? Hacer un poco de conciencia. El único Dios que ha sido capaz de dar a su único hijo y darlo a nosotros, para que a través de su hijo, por la sangre preciosa de Jesús, nosotros seamos salvos. Lo cambian por cosas que no son beneficiosas para nosotros. Vamos a ir a lo que está surgiendo en estos tiempos, a que la gente se está inclinando y solamente la gente está poniendo maldiciones grandes sobre su vida.
Vamos a la primera carta a los Corintios y vamos a recorrer un poquito la escritura en lo que vamos explicando esto. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 7. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 7. Dice así, Primera de Corintios 17, ni seáis ¿qué cosa? Idólatras. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron. ¿A qué? A jugar. A jugar. Para mucha gente, en estos momentos, creen que Dios es un juego. Creen que Dios es el Dios de la imaginación solamente, sin darse cuenta que Dios es bueno, amoroso, nos ama, pero que solo una cosa Él no perdona. Que nosotros hagamos burla al Espíritu Santo de Dios. Ahí mismo en la carta a los Corintios capítulo 10 y 14, nos brincamos hasta el 14. Primera Corintios 10, 14. Dice así: por tanto, amados míos, huid de ¿qué cosa? Idolatría. La palabra idolatría en el griego es muy parecida. Idolatría es casi lo mismo, idolatría, pero tiene su significado, por supuesto, en griego. Idolatría es inclinarse y adorar una deidad que no es Dios. Eso es idolatría. Ya sea una deidad, un objeto, objetos o una persona. Eso es idolatría. Cuando nos inclinamos a una imagen, cuando nos inclinamos a un objeto o cuando nos inclinamos a una persona, que no estamos muy lejos en estos tiempos de la realidad. Primeramente, nos encontramos nosotros con lo que hablamos o leímos en Romanos capítulo 1, versículo 21. Conocieron a Dios, pero dejaron la gloria de Dios, dejaron de adorar a Dios y empezaron a meterse en asuntos de adorar aves, animales cuadrúpedos y aún hasta los mismos reptiles. Es lo que acabamos de leer nosotros en Romanos. O sea, cada quien en esta vida es libre de hacer lo que desee según su pensamiento. Porque dice por allá una frase de un célebre presidente muy antiguo: el derecho, el respeto al derecho ajeno, ¿qué cosa? Es la paz. Esto lo dijo don Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Jesús es paz. Jesús es la paz. Incluso dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Pero ¿seguiremos callando nosotros como hijos de Dios? Nosotros no tenemos el poder para defender a Dios, pero sí tenemos el poder para vocear la palabra de Dios, que fue un orden, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Seguiremos callando nosotros los evangélicos hasta esta injusticia? ¿Qué es lo que lleva al ser humano a hacer esto? A ir y un cuadro, y ir y a arrodillarse a un cuadro, a un hombre. ¿Qué es lo que lleva a esto? La falta de ir y compartir el evangelio. La falta
de conocimiento a la vez también. Pero si usted se da cuenta, nosotros los seres humanos queremos ser muy prácticos. Y nos vamos por lo regular donde aquello es más práctico y más fácil para nosotros. Por ejemplo, yo tengo un Dios en ese cuadro. Les dejo ir y decirle al cuadro: yo quiero esto, necesito esto, te alabo, te glorifico. Es muy práctico porque aparte de que yo hago lo que yo quiero ante ese Dios de ese cuadro, si no me gusta en esa pared, lo agarro y lo coloco en esa otra pared. Es práctico. Lo agarro, lo muevo y lo pongo en esta pared, porque aquí no me gusta si te pongo en esta pared. Simple. Y es práctico para el ser humano y para nosotros. Yo voy y hablo con él y le digo, le platico y todo ello. Pero a la vez para mí es práctico. Escuchen, porque es un Dios de mi imaginación. Lo tengo aquí en la imaginación, pero realmente no habita ni en mi corazón, ni tampoco habita dentro de mi alma. Y eso usted lo puede sentir. Ahora, el otro asunto es el siguiente: prefiero ir ante ese Dios porque es práctico, lo muevo. Si no me gusta ahí, lo cambio para allá, o lo cambio para allá, o simplemente hoy no me gustó en esa pared, lo quito y no lo pongo allí, porque es práctico hacerlo. ¿Y qué hay del otro lado? Bueno, pues con el verdadero Dios de la gloria hay un compromiso. Hay un compromiso serio en el cual no está ahí, pero yo soy el templo de ese Dios verdadero. Ahorita están saliendo muchas cosas. Por ejemplo, aparece algo por ahí en un charco de agua. Mira, la gente corre y empieza a adorar. Por favor, en pleno siglo XXI, en una tortilla, y la gente va y le adora. Pero es que es Dios, es que es Cristo el que... Escuchen esto, la palabra de Dios nos dice en Mateo 24 que Él no viene aquí por la tierra. No son las señales las cuales nos habla que Él viene por la tierra. Dice la palabra de Dios que así como el relámpago que sale del oriente y del occidente, así Él usted lo va a ver en las nubes. Usted lo va a ver aparecer en la nube. Usted no lo va a ver en ningún lugar de la tierra. Cuando le digan: mira, por allá está Dios, apareció en una tortilla, apareció en un charco de agua, en una mantilla o cosas así. Please, no es. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios, porque Satanás se viste como ángel de luz. Dios no es el Dios práctico que nosotros queremos tener, como tenemos los cuadros y otras cosas más. Dios no es así. Dios es real, Dios es serio, Dios es amor. Él nos ama, aleluya. Pero no es el Dios de nuestra imaginación, el cual hoy me lo imagino bueno y mañana me lo imagino malo. No, Él es siempre bueno. Pero va a llegar un momento donde, igual como les dijo ahí en la segunda de Crónicas, se hartó y ya no tuvo más que hacer. Un día llega el tiempo así. Entonces, vamos a seguir con esto. Miren, ahorita ya salieron nuevas deidades para el ser humano. No se diga en nuestros países de orígenes. Hay un espectro. Por eso dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Miren, ahorita ya está una deidad en México y en los países vecinos, donde esta deidad le rinden culto, le tienen altares por las calles, y le llaman de tantos modos así como raros, que mi flaquita linda, mi niña hermosa, sin darse cuenta que es el enemigo acérrimo número uno de Dios, la muerte. ¿Cómo? Sin falta o por falta de conocimiento, vamos con un espectro horrendo y le rendimos culto, sin darnos cuenta que es el enemigo número uno de Dios.
La muerte. ¿O no fue la muerte la que él venció? ¿No fue la muerte que nos quería quitar a Jesús? ¿No fue la muerte que desde los tiempos de Faraón, a través de la muerte, quiso quitar a aquel caudillo llamado Moisés para que el pueblo no fuera libre a través de él? ¿No fue en los tiempos de Herodes cuando mandan matar? Iban a jugar con los niños, los iban a matar. Para que el Mesías prometido, el Rey de Reyes, no saliera a la luz y no tuviéramos vida y vida en abundancia, porque lo iban a matar. Y él lo vence aún con las pruebas en la mano, vence la muerte, porque resucitó. Resucitó. Y la gente sigue adorando esto sin saber qué maldición tan grande están poniendo sobre sus espaldas. Miren, hermanos, este asunto de ir ante imágenes, de ir ante cosas que no es Dios, ponemos una maldición tras nuestras espaldas. Y es una maldición generacional, no solamente para nuestra vida, sino para los que vienen siguiendo nuestros pasos detrás de nosotros. Porque no es el modelo a seguir para adorar. La palabra de Dios es tan clara, dice, porque tú eres el único Dios al cual adoraré. Porque yo soy Dios celoso, al cual solamente a mí me darás la gloria. Hermanos, esto es muy, pero muy delicado en tiempos tan tremendos. Yo le invito a que vayamos a la primera carta de Samuel. Ahora, esto es bien bueno que lo analicemos y ahorita le vamos a decir por qué. Primera carta de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. de 1 Samuel, ¿estamos todos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, porque como pecado de adivinación, ¿qué cosa es? Es rebelión. Y como, ¿qué cosa? Ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vemos el caso de un rey. Este fue el primer rey que tuvo Israel. Este fue el primer rey que tuvo Israel. Pero que este rey tenía sus escondidillos por ahí. Tenía cierta inclinación por la idolatría. No se diga por la desobediencia y por la hechicería. Saúl, contemporáneo e ungido por el profeta Samuel. Este rey tenía sus escondidillos por ahí y la palabra de Dios le dijo, por cuanto estás metido en la desobediencia, en la idolatría y por ahí le andas coqueteando a la hechicería, Dios te ha desechado, Dios te ha sacado de sus entornos. Tanto así le dolió a este hombre que ya no hubo palabra de Dios para él, sino que fue en su mente idólatra y buscó una persona que fuera y le trajera palabra, para que le trajera a Samuel para que le diera palabra. Pero en realidad no fue sino para seguirse montando maldiciones encima de él, para que fueran y le dijeran, este día te vas. En la segunda carta de los Reyes nos encontramos con otro caso, pero ya directo metido a la idolatría. Aquel rey llamado profeta Elías. En los tiempos de Acab, el reinado más oscuro
que pudo haber tenido Israel? Acab y Jezabel eran los que estaban enfrente del reinado, y fue el reinado más oscuro e idólatra que pudo haber tenido el pueblo de Israel. Aparece en el escenario aquel profeta llamado Elías, y aquel profeta llamado Elías tuvo un reto tremendo, el cual consistía que los 400 profetas de Baal iban a adorar a su dios Baal, y él iba a invocar el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios ahí en la Segunda de Reyes, capítulo 18, que aquellos 400 profetas de Baal, dice que brincaban, danzaban. ¿No le suena mucho ahorita esto? Danzas, sacrificios. Mucha gente se va de ciertos estados en algunas naciones del mundo y se van golpeando, lastimándose, colgándose pencas de maguey en sus cuerpos, lastimándose, lacerándose a sí mismo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que no estamos tan lejanos de aquellas épocas. Y el profeta los miraba, que cómo danzaban, cómo brincaban, cómo le gritaban. Y él les empieza a decir el profeta, dice, ustedes están hablando a su Dios. ¿Saben qué? Su Dios se me hace que está cansado, o va de camino, o se les durmió su Dios. Así. Cuando el profeta sale y dice, se acabó, quítenme todo su cochinero de ahí. Y él empieza a que ponga la mitad de animalito ahí en el altar, incluso que le pongan y le llenen de agua alrededor del altar, y comienza el profeta a invocar al único y verdadero Dios, y aquello fue consumido. Un solo hombre contra 400 idólatras de dioses falsos. Estamos en el pleno siglo XX, donde para estos tiempos debemos identificar al verdadero Dios de la gloria. No se puede concebir en estos tiempos un hijo de Dios, un cristiano que ha sido redimido con la sangre del Cordero, y que han sido perdonados sus pecados, y que todavía en su carterita cargue su escapulario. Que todavía por ahí en algún rinconcito de su hogar tenga por ahí algún cuadrito de su imagen preferida. Gedeón, cuando vino el ángel de Jehová y le dijo a Gedeón, mira, tú has sido escogido, dice Gedeón, ¿yo quién soy? Si soy pobre, soy el más chico de la familia. Dios le dijo a Gedeón, ¿sabes qué? Vas a ir y vas a desbaratar todas las imágenes de acera de tus padres. Y de Gedeón vino y lo hizo. Porque no encaja esto entre los hijos de Dios y en aquel que busca a Dios. Porque Dios es un Dios celoso, el cual en toda la gloria quiere para sí mismo. No podemos nosotros buscarle de otra manera. Dice en el Salmo 115, les invito a que abramos el Salmo 115. Salmo 115. Si quieren lo podemos leer desde el versículo 1. Salmo 115, versículo 1, dice así: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han hecho decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho.
Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a estos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Dónde está su confianza suya? ¿Dónde está su confianza de aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales? ¿En qué estamos confiando? ¿Qué estamos buscando? Yo me he encontrado varias y varias veces con personas que yo les he dicho que yo voy a la iglesia, que comparto la palabra de Dios, y me han dicho con esas palabras: tú eres de los que no quieren a la Virgen María. No, momento. ¿Cómo es eso? ¿Quién le dijo que yo no quiero a la Virgen María? ¿Cómo es esto? No, dices que los protestantes no quieren a la Virgen María. Pero, ¿cómo? O sea, siéntese y vamos a platicar, como dice la canción. Vamos a platicar. Entonces, yo les he explicado detalle por detalle que María fue aquel hermoso instrumento el cual Dios usó para que viniera Jesús a esta vida. Pero jamás se nos da la orden en la Biblia, por ningún lado de la Biblia usted encuentra que María es intercesora, que María habla por nosotros con Dios. De ninguna manera. La Biblia no dice, la palabra de Dios, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. No más. No más. Jesús es el único mediador, en lo que dice la carta a Timoteo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. No hay ningún otro intercesor por nosotros. Quiero compartirle algo en esta tarde que cuenta más. Si alguien está en algún problema, cuenta más una oración suya que la intercesión de María ante la presencia de Dios. Así, sencillo. Cuenta más una oración suya, que usted se ponga de rodillas: Señor, en este momento yo intercedo por mi hermano, yo oro por mi hermano, por mi hermana. Que sea usted, mi Dios, en su misericordia, haciéndole el milagro, ayudándolo, tomando su mano y haciendo una realidad lo que él o ella necesita. Cuenta más que ir con María y decirle: a María la amamos. ¿Por qué razón? Porque fue el instrumento, el conducto por el cual Dios usó para traer a Jesús. Pero quiero que sepa usted algo. María fue una mujer como cualquier mujer. Desde el momento de la natividad se rompe la virginidad. Empezando con esa prueba. Después de ahí, María tuvo más hijos. Entonces vino la relación entre José y María. ¿Usted por qué cree que José no abandona a María cuando se le anuncia por el ángel que viene y espera un hijo? Bueno, José no la deja por cubrirla, para no deshonrar su nombre, sino que la cubre estando con ella. Pero llega el momento donde viene Jesús. Su prometido José la conoció, y de ahí vemos hermanos conocidos que escribieron cartas en la Biblia, hermanos de Jesús, como Jacob y Santiago. Judas, hermanos de Jesús. Aquí está escrito en la Biblia. Entonces, ¿por qué nos han hecho creer lo contrario? Sencillo, hermano, sencillo. Todo el tiempo nos han querido controlar. Y aún la misma religión nos quiere controlar. Y aún ciertas iglesias lo quieren controlar. Y usted ni cuenta se da. Ahí está. Ahí está. Lo quieren controlar. No. Es que la hermana se comprometió que iba a traer la ensalada y que... Pobre hermana, no saben si tiene aliento siquiera para respirar. Y es que dijeron que ella iba a traer, que ella se iba a hacer el encargo de traer esto y que iba a traer el otro.
Y la hermana tiene que cumplir solamente para que no la miren raro en la iglesia. Eso es un control, hermanos. Dice, no, es que no, cuando viene un convivio, el convivio sale por sí solo, por el Espíritu Santo, por la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, no porque se lo estén imponiendo. Es que tú tienes que venir a orar aquí a las 5 de la mañana. Óyeme, por favor, o sea, esto debe de fluir a través de la buena voluntad y perfecta. Y luego que se habla, no, que el liderazgo tiene que... El liderazgo te lo da Dios, hijo, no te lo da, no te lo da un pelao. El liderazgo te lo va dando Dios, y Dios te va abriendo el camino y te va abriendo puertas en tu liderazgo. Dios te va mostrando, y en su momento tu liderazgo o te hace Dios para un lado o te lo levanta. Una cosa nomás sí estoy y puedo estar seguro, que nunca quites la mano del renglón o tu dedo del renglón buscando lo que amas hacer en las cosas de Dios. Porque si Dios te tenía algo preparado, quizá en 10, en 5, en 4 años, tú mismo lo dejaste ir. ¿Por qué razón? Te cansaste, pusiste pretextos o cualquier cosa. Entonces este es el asunto. Vamos hacia Dios. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Que no te impongan. A ver, por ejemplo, hermanos, hoy si una ofrenda de $200 cada uno, porque Dios me dijo que, o $100, y para que se le haga su milagro. Por favor. Y mucha gente está metida ahí en ese movimiento, en esos movimientos. Creen en la siembra y la cosecha de lo que se hace ahorita lamentada prosperidad. Y están bien idolatrizados con esto. La siembra y la cosecha. Quiero decirle que Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Dios, si Él quiere, ahorita nos deja encuerados. Así, o sea. Entonces, ¿por qué está escrita la carta del libro de Job? ¿Entiende? ¿Por qué está escrito tantas Biblias que dice la Escritura en Romanos capítulo 15? Que lo que se escribió para nuestra enseñanza, a través de la consolación de las Escrituras o de la enseñanza de las Escrituras de la antigüedad. Nosotros en nuestros tiempos fuéramos consolados. Pastores, que les gusta que se esté hablando bonito de ellos, que les tiendan la carpeta roja porque va a pasar el pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor. Se tiene que hablar bonito de la esposa del pastor y de los hijos del pastor. No, hermanos, de quien tenemos nosotros que hablar bonito es de Dios. ¿Es de quién nosotros tenemos que hablar bonito? De aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos la salvación. ¿Cuántos de ustedes van ante el Señor y le dices, gracias Señor porque moriste por mí en la cruz? ¿Cuántos venimos y le decimos eso a nuestro Dios? Gracias porque has muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias por morir y resucitar, mi Dios. Gracias por darme la oportunidad hacia una dimensión desconocida que hasta ahorita, dice Pablo, que ni ojo ha visto, ni oído ha oído. Gracias por tener esa esperanza. Pero no, vamos ante el Señor con aquella idolatría. Señor, yo necesito esto, yo necesito lo otro. ¿Y por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto otro? ¿Por qué? Pero no sabemos el Padre nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Tan solo ahí ya. O sea, cuando usted dice estas palabras, usted se abandona, Señor. Usted es Dios, usted sabe lo que hace conmigo, con mi familia. Hace unos días atrás. Ustedes saben lo que pasó con mis hijos, todos saben. Iba yo a aquel lugar donde estaba en aquel centro penitenciario, y me paraba yo enfrente de aquellas paredes y oraba yo allá a Dios y le decía, Señor, yo no te voy a decir por qué, solo déjame saber, Señor, cuál es el asunto, cuál es el propósito. Yo lo desconozco, lo que sí, Dios, estoy desconcertado, conoces mi corazón, estoy triste. Días después, Dios me da. A mí no me habló Dios, sino la paz vino a mi vida y comencé yo a pensar de esta manera. A veces es la única forma que los seres humanos
no empezamos a tomar las cosas como a la ligera, como al ahí se va, como que a mí no me pasa nada y como aquí todo está bien. Es la forma de la enseñanza en ocasiones de la vida para poder madurar. Y en ocasiones así trabaja Dios. Y tenemos que acostumbrarnos a ir a la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Cuántas veces no escuchamos nosotros estas palabras? Es que si usted sirve a Dios, a usted no le tiene que pasar nada malo. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó con Job? A Dios le declara a Job, el escritor de Job dice lo siguiente, dice, hombre perfecto, temeroso de Dios, porque entonces, por ser perfecto, no, hermanos, en la vida y en esta vida, si usted se porta bien, va a pasar. Si se porta mal, va a pasar. La gran diferencia, que si está agarrado de la mano del Todopoderoso, va a pasar ese Jordán o ese valle de oscuridad en paz, de la mano de Dios y con la esperanza que todo estará bien. Así es que, hermanos, no busquen más. Vaya ante su Dios. Es el único Dios verdadero, el único Dios el cual nos tiene a nosotros las promesas para cumplirse. Ya por último vamos a la primera carta de Juan. Vamos a ver, por último, ¿qué nos dice al finalizar la carta de el apóstol Juan? Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. ¿Estamos ahí? Amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hermanos, hijitos, guardaos de los ídolos. Así es que, si todavía por ahí carga su escapulario dentro de su cartera, sáquelo, porque ese no es su ayuda. Mejor meta una foto de su esposa, de su hija, de su hijo en la cartera y tráigalo allí para que por ahí a la hora que descanse vea lo bueno que ha sido Dios a darle familia, y ahí trae su recuerdo en su cartera. Si en su carro todavía carga esa imagen de Chan Charbel, sáquela, no la ponga ahí, porque ese no le va a hacer ningún milagro. Son maldiciones de nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie.